Saludos, Dios los bendiga y Dios los guarde. Espero que todos, ¿verdad?, estén bien en el nombre de Jesús. Después de hace tiempito, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes un mensaje con el cual el Señor, ¿verdad?, ha estado tratando conmigo. Pues, ¿verdad?, el Señor me llevó a Jeremías, ¿verdad?, a conocer un poco de Jeremías, de lo que vivió, del propósito, ¿verdad?, de Dios en Jeremías. Y quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Y esperando en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que esta palabra llegue y haga el efecto al cual el Señor la envía. Ok, como les dije anteriormente, quiero hablarles de Jeremías. Y me llama mucho la atención Jeremías porque, como saben, ¿verdad?, siempre escribo. Me llama mucho la atención Jeremías porque Jeremías fue un profeta. Fue un hombre llamado por Dios, ¿verdad?, desde antes de su nacimiento. Y él fue un profeta que llevó un mensaje fuerte, un mensaje duro para el pueblo de Israel y para las naciones, ¿verdad?, que vivían dándole la espalda al Señor y en desobediencia. Como todos saben, ¿verdad?, cuando uno dice que el pueblo de Dios escogió un pueblo. ¿Un pueblo para qué? Para hacer lo suyo. Un pueblo para que le obedezca. Mi alma te adora. Un pueblo para que iba conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque como todos sabemos, todos somos creación de Dios. Pero no todos obedecen la voz y el llamado del Señor. Entonces, me llama mucho la atención Jeremías por todo lo que Jeremías sufrió por causa del llamamiento, ¿verdad?, al cual el Señor lo envió. Porque Jeremías fue enviado a hablarle a un pueblo duro, a un pueblo terco, a un pueblo que no lo iba a oír, a un pueblo que no le iba a hacer caso, o sea, que iba a ignorar la advertencia y el llamamiento del Señor. Y por eso Jeremías sufría tanto al extremo de que se le llama el profeta llorón. Y créanme, cuando aman a Dios, todo aquel que ama a Dios y quiere vivir, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios y agradarle a Dios, lleva un peso andabazo, lleva una carga bien grande al ver cómo a veces le hablamos a muchas personas y no hacen caso, que nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que va a venir en el tiempo, ¿verdad?, donde el Señor diga ya no más, ¿verdad? Y vengan los juicios, ¿verdad?, y las cosas que vendrán sobre los moradores de la tierra por causa de la desobediencia, del pecado, y eso nos duele. A todo aquel que le sirve al Señor en espíritu y en verdad, eso les duele. Nosotros sufrimos las almas, porque las almas son del Señor, y Dios levantó un pueblo, ¿para qué? Para que predicara su palabra y llevara el mensaje, su verdad, sin quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Entonces Jeremías fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de la idolatría, de la infidelidad y de la desobediencia. Él no solo profetizaría a Israel, sino también a las naciones. Ellos vivían de espalda a Dios, en desobediencia a sus estatutos, por lo cual sus mensajes eran de advertencia, juicio y arrepentimiento. Pero también les habló un mensaje de una nueva esperanza. A veces la gente dice, pero ¿por qué Dios lleva el Mira, Dios nos ama tanto que antes de Dios hacer algo, Él nos advierte, para ver si nosotros nos apercibimos y cambiamos nuestro caminar, ¿verdad?, y nuestra forma de vivir. Dios nos advierte, Él nos envía, mi alma te adora, por eso es que mucha gente dice, pero que tanto que Cristo viene y todavía Cristo no ha venido. Por su misericordia, porque Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, y Dios sigue tratando con el hombre porque Dios ama su creación y Él quiere, ¿verdad?, que todos vengan al arrepentimiento. Pero Dios quiere que nos apartemos del mal, porque Dios es tan santo que el mal y Dios no mezclan, porque donde hay mal, la presencia de Dios no está.
¿Ves? Y por eso, para que nosotros, ¿verdad?, podamos ser agradables, ¿verdad?, a Dios y Dios pueda estar en nosotros, tenemos que apartarnos del mal. Y sí, podemos venir a Cristo como estamos. O sea, todos llenos de pecado, todos sucios, todos hechos patas arriba. Claro que sí, venimos a Cristo y en el camino Él nos va limpiando, nos va moldeando, nos va restaurando, porque Dios no nos acepta como somos. Él nos recibe, no nos acepta, Él nos recibe como somos, pero en el proceso Él nos transforma, no nos deja igual. Mi alma te adora, Jesús. Ok, sigo, ¿verdad? Él no solo profetizaría a Israel, sino también a las naciones. Ellos vivían de espalda a Dios, como dije anteriormente, en desobediencia a sus estatutos, por lo cual sus mensajes eran de advertencia, juicio y arrepentimiento. Pero también les habló de un mensaje de una nueva esperanza, ¿verdad? Nuestra nueva esperanza es Cristo Jesús. A Jeremías se le llamó el profeta llorón, y eso se debe a todo lo que sufrió y lloró por causa del mensaje que tenía que llevar. Le dolía la indiferencia del pueblo al mensaje de Dios y por lo que vendría por no escuchar ni obedecer la voz de Dios. Tanto fue su dolor que escribió el libro de Lamentaciones. El dolor, ¿verdad?, y el sufrimiento de Jeremías era porque él les hablaba, les advertía, les va a pasar esto, va a venir lo otro, y el pueblo no hacía caso. Por lo tanto, le dolía el saber lo que vendría sobre de ellos por no escuchar el mensaje que Dios les envía. Manso, anda. Y así pasa en estos tiempos, mi gente. Así pasa en estos tiempos. Dios nos viene hablando hace tiempo. Dios nos viene advirtiendo hace tiempo. Dios viene amonestándonos. Dios viene llamándonos con amor, con fuerza, diciéndonos que pronto vendrán estos juicios por causa de la desobediencia, del pecado, porque somos creación de Dios. Estamos creados para servirle, pero nos hemos desviado a las pasiones del mundo, a los deseos del mundo, y todas esas cosas del mundo nos han apartado de la verdad y la santidad de Dios. Y por eso Dios levanta gente, levanta pastores, evangelistas, levanta a maestros para que lleven el mensaje de la salvación. Entonces, si te llevan el mensaje de la salvación y no lo recibes, pues viene el mensaje de advertencia, el mensaje de juicio, porque es lo que va a venir por no escuchar la palabra de Dios. Entonces, como dije anteriormente, ¿verdad?, él le llamaban a Jeremías el profeta llorón. Jeremías sufrió mucho por causa de la verdad. Al igual que hoy en día muchos sufren por predicar y vivir conforme a la verdad de Dios. Hoy en día también muchos pastores, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos maestros sufren cuando llevamos el evangelio, que a la gente no le gusta, porque el evangelio dice que nos apartemos de esto, que nos apartemos de aquello, que nos apartemos de lo otro, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Mira, si nosotros nos enfocamos bien en lo que el Señor nos manda, todo es bueno. El Señor dice no matará, el Señor dice no robará, el Señor dice no desearás la mujer de tu prójimo, el Señor dice o sea, todo lo que el Señor quiere para nosotros es bueno. Tú sabes, todas esas aberraciones, toda la muerte, todo el engaño, todos los robos, eso a Dios no le agrada. Entonces todo lo que Dios nos ofrece es bueno, pero nosotros somos nacidos del pecado, ¿verdad? Y esa es la humanidad que hay en nosotros. Nosotros, como decimos, ¿verdad?, en el mundo, nosotros jalamos para el monte. Y nos gustan las cosas del mundo, ¿verdad? Los placeres, los deseos, todas esas cosas nos gustan. Pero Dios entiende que es nuestra humanidad pecaminosa. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para mostrarnos su verdad, para llamarnos al arrepentimiento, para salvarnos, ¿ve?, y limpiarnos de todo ese pecado, ¿verdad? Entonces, volvemos a Jeremías, ¿verdad? El dolor más grande de Jeremías era que el pueblo no lo escuchaba, y por lo que les vendría por su desobediencia. Yo lo he vivido, y todo el que ama y le sirve a Dios y vive el evangelio como tiene que vivirlo, siente un peso y una carga, avanza. Anda,
Siento una carga, un peso, un dolor cuando vemos, como llamamos el mensaje, cuando vemos que nadie quiere escuchar la voz de Dios, que nadie quiere venir, ¿verdad?, a los caminos de Dios, cuando Dios lo que nos quiere es librar, manso. Cuando Dios lo que nos quiere es librar del castigo eterno, cuando Dios nos quiere librar de la condenación eterna y nos quiere dar una vida en Cristo, una bendición, manso y ando, porque eso es lo que Dios nos promete. O sea, Dios no nos promete nada en este mundo es pasajero. La palabra dice que el mundo y sus placeres pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Mi alma te adora. Entonces, Jeremías fue perseguido, amenazado de muerte, fue encarcelado, torturado, fue arrojado a una cisterna y aún más, ¿verdad? Así y aún así, él no dejó de decir lo que Dios ponía en sus labios. Jeremías, me da curiosidad esto, porque cuando uno lee la Biblia, uno ve a estos profetas, ¿verdad? Como Ezequiel, Jeremías, todos estos profetas, que eran los profetas verdaderos, porque ahora, en este tiempo, ya no hay más profetas. Está el don de profecía, manso, que oímos a muchos, ¿verdad?, llamados profetas, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar un carro, que mira, veo esto. La única profecía que hay está escrita en la Biblia. Ya no hay más profecía. ¿Que está el don de profecía? Sí, claro, el don de profecía, que Dios usa a algunas personas y esas personas profetizan algo bíblico. No que Dios te va a dar un carro, no que tú vas a llegar a esto, no. O sea, todo lo que nos profetiza, el que tiene el don de profecía se rige por la palabra, porque va dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si escuchamos a los profetas de la Biblia, no se parecen en nada a los profetas de hoy en día. Mi alma te adora. Por causa de estos mensajes es que nos aborrecen. ¿Por qué? Porque hablamos de la verdad de la Biblia. Esos son los verdaderos profetas, los que estuvieron en aquel tiempo. Pues ya no hay más ninguno, ya lo que hay es el don de profecía. Mi alma te adora, Jesús. Jeremías, como humano, como hombre, llegó a lamentar el día de su nacimiento y cuestionó a Dios por haberle escogido para una tarea tan dolorosa. En Jeremías 27 al 9, él expresa su desesperación y quiso no acordarse más de Dios ni hablarle en su nombre. O sea, Jeremías dijo, ya no me acordaré más de ti, no voy a hablar más en tu nombre, porque lo que estaba viviendo no era fácil. Y todos sabemos que vivir el evangelio duele, ¿verdad? Y pues Jeremías, como hombre, le llegó este momento como le llega a todo el mundo. Y dijo, no, ya no más. O sea, ya no me voy a acordar más de ti, ni voy a hablar más en tu nombre. Pero tenía un fuego ardiente, ¿verdad? En su corazón había un fuego ardiente. Y estaba su lucha, ¿verdad?, entre el deseo de rendirse y el llamado de Dios. A Jeremías no lo querían. Y mucho menos aquellos que profesaban servir a Dios, porque lo que Jeremías profetizaba no le gustaba, porque los confrontaba. ¿Ves? Jeremías, ¿quién le profetizaba? El pueblo de Dios. A ese pueblo era que él le estaba profetizando, ¿verdad? Porque conocían la verdad y no la vivían. Mi alma te adora, Jesús. Yo traigo, ¿verdad?, esta palabra porque a mí me ministra mucho, ¿verdad? Porque cada cosa que nosotros vivimos en el vivir con Cristo, Dios nos habla. Y a veces el sufrir del ser humano, del hombre o la mujer que le sirve a Cristo, llega un momento en que uno llega el cansancio, ¿verdad? Llega la desesperación, pero el Señor dice esforzado, ¿verdad? Sé fuerte y valiente, porque el Señor estará con nosotros, y esto es parte del evangelio. La palabra dice que nadie entrará al reino de los cielos si no es por medio de pruebas y tribulaciones, ¿ves? Entonces, otra cosa curiosa es que hay gente que dice, hay veces que alguna persona, ¿verdad?, que le sirve a Dios, habla sobre algo que un supuesto hermano está haciendo y habla de eso, y la persona dice, no critique, no juzgue, la palabra dice que no juzgar, sí, la palabra dice juzgar con justo juicio. Y si vemos a estos profetas, todos ellos que hacían, hablarle sobre que advertirlo sobre sus acciones que lo iban a llevar a recibir juicio, mi andabazo. Porque si Dios sabe que nosotros estamos andando mal, Él no nos va a dejar que sigamos andando mal. Él va a hacer que nosotros recibamos un mensaje. ¿Para qué? Para que nos volvamos al camino correcto. ¿Ve?
Tú sabes, así eran estos profetas, ¿ves? Ellos hablaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban en mal, estaban andando fuera de la voluntad de Dios y Él les llevaba un mensaje de advertencia, les llevaba un mensaje de juicio y de arrepentimiento, ¿verdad? Y de una nueva esperanza, ¿verdad? Este es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no es prosperidad y yo no me voy a cansar de decir esto porque el día de hoy, ¿verdad? Yo cometo mis errores, yo tengo mis faltas, soy humana, no es fácil, el Evangelio no es fácil y nosotros luchamos cada día con este hombre interior. Porque Él no muere, o sea, eso está ahí. Nosotros tenemos que luchar constantemente con nosotros y el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero yo conocí la verdad y desde que yo conocí la verdad, lo que Dios puso en mi corazón fue hablar la verdad aunque a nadie le guste, aunque me desprecien, aunque me critiquen, no importa. Pero después que Dios no sea el que me dé la espalda ni el que me señale, yo estoy bien. En el nombre de Jesús. Por eso les traigo esto, ¿verdad? Porque esos son los verdaderos profetas. Los que te llaman al arrepentimiento, los que te llaman a advertirte, ¿verdad? De un mal proceder. Y también, claro que sí, te van a hablar de bendición, pero la bendición viene cuando hacemos lo bueno. La bendición viene cuando estamos en obediencia, ¿ves? Porque todos sabemos, la palabra lo dice, que la maldición viene por causa de la desobediencia. Y cuando tú vives una vida en obediencia a Dios, tú vas a ser bendecido. Pruebas vamos a tener siempre, pero la bendición de Dios siempre va a estar ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, como les dije, ¿verdad? Se sufre por el Evangelio, ¿verdad? Y esto es para todos aquellos que están viviendo, ¿verdad? Por procesos difíciles, porque no es fácil. Todo aquel que es pastor, que es evangelista, que es maestro, todo aquel, ¿verdad? Que lleva el mensaje correcto de Dios, sufre. Y sufre, ¿verdad? Al ver las cosas que sí, aunque la Biblia dice que estas cosas van a pasar, nos duele ver que pasen porque somos humanos, somos sentimentales. Entonces, el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 7, en el versículo 26, 27 y 28, le dijo: pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no mansoyando, que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Anda, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿Vieron? La palabra dice que la palabra será predicada a todo el mundo, pero no todos la van a recibir. Tenemos que animarnos, ¿verdad? Llenarnos de fuerza porque estas cosas van a acontecer y tenemos que seguir orando porque como muchos no conocemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan, aunque sí sabemos que Dios vino a salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido, pero hay cosas que Dios hace que nosotros no las conocemos y Dios trata con cada hombre distinto, ¿verdad? Así que, como les dije anteriormente, Dios llamó a estas personas, pero les dijo, mira, no te van a escuchar. Pero los mandó a enviarle un mensaje, ¿verdad? A Jeremías. Y así de Jeremías, ¿verdad? Dios también me llevó a Ezequiel, porque en Ezequiel le dijo lo mismo. Mira, le dijo Ezequiel en el capítulo 2, 4 al 5, les dijo: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta, ¿ves? Hubo profeta, pues la profecía está aquí escrita, ¿ves? Que Dios nos habló y nos advirtió. Y como dice, aún escuchen o aún no escuchen, tú háblale, manso. Y eso me llamó la atención, porque yo decía, si Dios sabía que ese pueblo no lo iba a escuchar, ¿por qué los envió a hablarles a él? ¿Por qué? Para que no tuvieran excusa. Manso, para que no tuvieran excusas. El mensaje, la palabra de Dios ha sido predicada a todo el mundo. No tenemos excusa. No tenemos excusa. A todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios, que están sufriendo, esfuércense y sean valientes y escuchan. No es lo mismo tú sufrir por llevar o vivir el Evangelio de Dios a tú sufrir porque vives en pecado, a tú sufrir porque vives en desobediencia, a tú sufrir porque vives
de espalda a la palabra de Dios, porque muchos dicen servirle a Dios, pero no viven conforme a la palabra. Muchos dicen servirle a Dios, pero en vez de escuchar el consejo de Dios, de su palabra, escuchan el consejo del hombre. Que la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Esto, hay hombres de Dios que Dios los usa para hablar. Pero mira, la profecía está aquí escrita. Arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de Dios se acerca, porque Cristo vendrá algún día, porque Dios nos creó para servirle y nos hemos desviado del camino de Dios. Entonces Dios envía a sus siervos a predicar el evangelio, a hablarle, nos advierte, nos amonesta, nos habla sobre el juicio para que nos apercibamos, para que vengamos a los caminos de Él y podamos ser salvos. O sea, que si Dios está tratando contigo, que si Dios está tratando contigo, con tu familia, Dios, te apartaste de los caminos, vuelve. Tú bien sabes, todos sabemos que todo lo que nos da el mundo es pasajero, que todo lo que nos da el mundo, el enemigo, todo lo que Él nos da, Él nos lo va a cobrar. Nos los va a cobrar ¿con qué? Con nuestra alma. Porque podemos tener todo el dinero del mundo, todos los placeres del mundo, pero al final nada de eso nos los vamos a llevar y nuestra alma, que no muere, va a ser castigada por la eternidad, sufriendo dolores, allanda, vaso, yenda. En cambio, todos aquellos que oímos la palabra de Dios, vamos a ir a descansar, ¿verdad? Al descanso eterno, ¿verdad? Recibir un galardón. ¿Por qué? Por haber hecho la voluntad de Dios. Por haber vivido, ¿verdad? Los estatutos, ¿verdad? Y los mandatos de Dios. Yo traigo esto, ¿verdad? Porque también la palabra habla en Mateo, ¿verdad? En Mateo 22 y en el versículo 22 y el 16 habla de que Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. Que seamos pues prudentes, ¿verdad? Mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿verdad? Él nos manda en medio de lobos a predicar un evangelio en medio de lobos. También el Señor dice que por causa de la verdad seremos perseguidos. También el Señor dice que cuando nos desprecian, no nos desprecian a nosotros, sino a Él, porque la verdad es de Él, ¿ves? Así que este mensaje, ¿verdad? Pues Dios lo puso en mi corazón por cosas que uno ve, por cosas que uno vive, por cosas que pasan, que tienen que pasar, porque vuelvo y digo, la palabra dice que es necesario que entremos al reino de los cielos por medio de pruebas y tribulaciones, porque no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está corrompido por la maldad, porque en este mundo reina la maldad avanzollando, y por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos y para darnos vida eterna. Y este mensaje de la salvación es para los que lo quieren escuchar, para los que lo quieren recibir. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, y en el nombre de Jesús espero que este mensaje llegue a aquel que tiene que llevar y que haga el efecto por el cual el Señor lo envía. Dios los bendiga.